Abrimos nuestras Biblias al libro de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo el versículo 17 del capítulo 6 y después vamos a brincar al versículo 9 del capítulo 7 y terminaremos la lectura en el versículo 17. Apocalipsis 6, 17 dice así: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Versículo 9 del capítulo 7. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Yo espero que en todo este tiempo que llevamos estudiando el libro de Apocalipsis, ya sea claro para cada uno de nosotros que la manera más consistente de interpretar el libro de Apocalipsis no es la literal, sino la simbólica. El mismo libro, como hemos visto, nos ha dicho a nosotros que esta es la manera en la que debe ser interpretado. Ha sido por eso que nuestra manera de abordar el libro ha sido la idealista. Recuerden que hay varias maneras de interpretar el libro. La preterista, por ejemplo, que afirma que todas las profecías del libro se cumplieron ya en el primer siglo con la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La historicista, que afirma que el libro es una especie de pronóstico de toda la historia humana hasta la segunda venida de Cristo. Es por eso que los historicistas pueden encontrar en el libro Apocalipsis al Papa, a Mussolini, a Hitler y a otros personajes de la historia. Existe también la interpretación futurista, de los cuales se encuentra el dispensacionalismo, que afirman que el libro debe ser interpretado de manera literal, una visión siguiendo cronológicamente a la otra. Finalmente, existe la manera en la que nosotros estamos estudiando el libro, que es la idealista, la cual interpreta el libro simbólicamente, como una serie de principios espirituales que ocurrirán continuamente a todo lo largo de la historia, desde la primera hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, con el fin de resaltar la victoria de Dios en el Cordero sobre Satanás y sus secuaces. Hermanos, Dios no tiene literalmente un cuerpo. Jesús no es literalmente un cordero. Satanás no tiene literalmente un trono en la ciudad de Pérgamo. Jesús no toca literalmente una puerta. En el cielo no hay literalmente un trono. En la mano derecha de Dios no hay literalmente un rollo. Dios no ha enviado literalmente a 4 jinetes sobre la tierra, ni ha sellado literalmente en las frentes a 144,000 judíos literales con un sello literal. Todo esto es lenguaje simbólico para expresar verdades espirituales. Y si queremos ser consistentes, entonces debemos entender que todos estos símbolos que nos son presentados en el libro
deben ser interpretados simbólicamente. Por eso es que cuando vemos todas las maneras en las que puede ser interpretado el libro, vemos que la manera más consistente de interpretarlo es la idealista. Es por eso que hemos entendido lo que nos ha sido presentado por el Señor en el capítulo 7 de esa manera. El Señor le ha mostrado al apóstol Juan la historia de la humanidad en una sola visión. Con la apertura de 6 de los 7 sellos del rollo que está simbólicamente en la mano derecha de Dios, Juan ha visto lo que sucederá continuamente en el mundo entre la primera y la segunda venida del Señor. Dios le ha mostrado todas las matanzas, persecuciones, hambres y pestes que afectarán al mundo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero le ha mostrado también el juicio que vendrá sobre toda la humanidad al final de los tiempos. Un juicio tan terrible y tan universal como hemos leído, que los hombres rogarán a las piedras que los maten, con el fin de tratar de no enfrentar la ira del Cordero. Es por eso que el Señor interrumpe esta visión al final, o esta visión del día final, para mostrarle a Juan esta visión en el capítulo 7. El propósito del Señor en este interludio, en este intermedio que tenemos en el capítulo 7, es consolar a Juan. Su deseo es que él pueda fortalecer la fe de todos sus hermanos en estas 7 iglesias en Asia Menor, y consolarlo mostrándole la respuesta a esa pregunta que el mismo apóstol Juan se hizo en Apocalipsis 6:17. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Juan entiende la gravedad del juicio venidero. Él entiende la universalidad de la ira que será derramada sobre el mundo entero, y lo único que viene a su mente es esa pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Fue por eso que el Señor Jesucristo interrumpió su visión del juicio final con el propósito de contestar esa pregunta de Juan. Y lo hizo en el capítulo 7 de 3 maneras. Primero, contestándole simbólicamente a Juan. ¿Quiénes podrán sostenerse en pie en el gran día de la ira de Dios? Bueno, solamente los 144,000 que están en la tierra y que fueron sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo. Segundo, revelándole quiénes eran esos 144,000 sellados, pero ahora desde la perspectiva celestial. ¿Quiénes podrán sostenerse en pie en el gran día de la ira de Dios? Bueno, como vimos la semana pasada, solamente los 144,000 sellados, que corresponden desde la perspectiva celestial a esa gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Solo ellos. Y tercero, como veremos el día de hoy, el Señor contestó la pregunta de Juan, confirmándole que serían realmente estos y solamente estos los que se sostendrían en pie en el gran día de la ira y del juicio de Dios. Y esta confirmación la va a hacer el Señor aquí en estos versículos del 13 al 17 del capítulo 7, mostrándole a Juan primero la razón por la cual esta gran multitud podrá sostenerse en pie. Segundo, mostrándole la confirmación de que realmente sería esta gran multitud la que se sostendría en pie. Y tercero, mostrándole la bendición o las bendiciones que obtendría cada individuo de esa gran multitud por haberse sostenido en pie. Y así será como estaremos dividiendo el sermón el día de hoy. Estaremos viendo la razón, la confirmación y la bendición de aquellos que se sostendrán en pie en el día final. Y al final trataremos de aplicar estas verdades a nuestras vidas. Veamos entonces el primer punto del sermón. La razón por la cual los 144,000, esa gran multitud de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, podrán sostenerse en pie en el día final. Y veamos cómo fue que el Señor Jesucristo hizo para responderle esa pregunta al apóstol Juan. Versículos 13 y 14 del capítulo 7. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes.
Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Juan está ahora en esta nueva visión, admirando esta gran multitud. Él ya no se encuentra en la tierra, sino que el Señor lo ha trasladado al cielo, en visión. Y esto lo sabemos porque esta gran multitud se encontraba, leímos, de pie delante del trono y en la presencia del Cordero. Y esto lo vimos la semana pasada, esto es en el cielo. Ellos se encuentran, esta gran multitud ahí, victoriosos, vestidos con la justicia perfecta de Cristo y celebrando la fidelidad de Dios. Por eso es que lo alaban. Ellos saben que su salvación no llegó a sus vidas por sus propios esfuerzos ni por su propia sabiduría. Lo que ellos tenían muy claro es que la salvación lograda le pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Es por eso que ellos celebran en adoración, clamando a gran voz. Leímos ese cuidado que el Señor tuvo de ellos durante todo su peregrinaje aquí en la tierra. En medio de todas esas tribulaciones, en medio de toda esa persecución, en medio de todas las hambrunas y pestes que enfrentaron, el Señor siempre estuvo con ellos y los guió hasta llevarlos a donde están ahora, al cielo, delante de la presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Pero ahora, con el propósito ya no de responderle simbólicamente ni de revelarle su respuesta visiblemente, sino con el propósito de confirmarle a Juan que estos eran realmente los que se sostendrían en pie en el día del juicio. El Señor le muestra a Juan a uno de los 24 ancianos viniendo a él para hacerle dos preguntas. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Lo primero que debemos tener claro es que este ángel que habla con Juan no le está solicitando información a Juan. Es decir, el ángel no está diciendo que él ignora todas estas cosas, que él ignora quiénes son todas estas personas que conforman esa gran multitud. Eso no es lo que el ángel está haciendo. La pregunta del ángel tiene el propósito de confirmarle a Juan sus sospechas. Juan ha visto esta gran multitud. Él ha visto que son personas de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Él entiende que son todos los que fueron sellados en sus frentes en la visión anterior. Él entiende que son todos los que han muerto, como leímos en Apocalipsis 6:9, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pero lo que necesita Juan es una confirmación. Fue por eso que el ángel le hizo esas dos preguntas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Porque Juan necesita confirmar esa interpretación de toda esta visión. Y Juan entonces le dice al ángel: Señor, tú lo sabes. El término que usa Juan ahí para dirigirse a este ángel en el original es el término Kyrie, que es el mismo término que se usa en todo el Nuevo Testamento para referirse al Señor Jesucristo como Señor. Es el mismo término. Sin embargo, aquí no lo debemos entender como un título divino, sino como una señal de respeto de parte de Juan hacia esta criatura angelical que se está dirigiendo a él. Juan entiende que la interpretación de todas estas visiones debe venir del cielo. Él entiende que si él ha de entender algo, debe ser por revelación divina nada más. Él no quiere adelantarse y cometer un error en el entendimiento de la visión. Por eso le dijo: Señor, tú lo sabes. En otras palabras, eres tú quien vienes de parte de Dios para hacerme entender todo esto que me ha sido mostrado en esta visión. Si yo he de saber algo, entonces necesito que tú me lo hagas saber. Así es como deberíamos entender e interpretar toda la Biblia. Debemos ir al Señor y decirle: Señor, tú lo sabes. ¿Cómo debo entender tu palabra? ¿Qué le dijo el ángel? Versículo 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cuál es esta gran tribulación de la que han salido todos estos individuos que conforman esta gran multitud? Esta gran multitud que está ahora delante del trono de Dios y del Cordero.
Para poder contestar esa pregunta, lo primero que debemos notar es que esta escena aquí en Apocalipsis capítulo 7 de la gran multitud en los cielos ocurre al final, es decir, después del gran día del juicio de Dios. El Señor le está presentando en el capítulo 7 el apóstol Juan a todos sus redimidos a lo largo de todos los tiempos, parados frente a Él después del juicio final. Ellos ya están en gloria, ya el juicio final ha ocurrido. A diferencia de Apocalipsis 6, en esta visión de Apocalipsis capítulo 7, ya no faltan más creyentes que mueran por su fe. Aquí están todos, todo el número de los redimidos de Dios delante de Él en la gloria. Sus 144,000, sus 12 por 12 por 1,000, su pueblo del Antiguo Testamento unido a su pueblo del Nuevo Testamento. Todos y cada uno de ellos. Por lo tanto, esta gran tribulación no es la que supuestamente ocurrirá después de que la iglesia sea raptada al cielo por el Señor Jesucristo, como afirma el dispensacionalismo. Eso es un error. Esta gran tribulación es todo ese periodo de tiempo que ocurre entre ambas venidas del Señor Jesucristo. Es ese peregrinaje por el cual pasaron todos y cada uno de los creyentes en esta vida y que concluirá con la segunda venida del Señor Jesucristo. Recordemos que el mismo apóstol Juan les afirmó a estos creyentes en estas 7 iglesias en Asia Menor que él mismo era copartícipe en la tribulación. Lo que Juan le recordó a cada una de estas 7 iglesias a las cuales él les escribió fue la tribulación por la cual cada una de ellas estaba pasando. Les recordó sus luchas contra su propio pecado. Les recordó sus luchas contra los falsos maestros. Les recordó sus luchas contra el mundo, sus luchas contra Satanás. Y les recordó sus carencias, las hambrunas y hasta la persecución que estaban sufriendo por causa de su fe. Entonces, esta gran tribulación no se refiere solamente a un periodo de la historia humana muy cerca de la segunda venida de Cristo, sino a toda la época de la iglesia. Como dijo un misionero, Steve Wilmhurst, sería muy difícil decirle a los cristianos en China, Irak y Corea del Norte el día de hoy que la tribulación aún no ha comenzado. De hecho, sería muy difícil pensar, por lo que leemos nosotros en Hebreos capítulo 11, que los santos del Antiguo Testamento y los apóstoles no hayan creído que ellos estaban viviendo en la gran tribulación. Tanto Juan como sus hermanos en la fe en Asia Menor estaban viviendo en la gran tribulación. Es por eso que no debemos entender que todos estos individuos en esta gran multitud fueron literalmente mártires. Es decir, esta gran multitud no está compuesta únicamente por aquellos que perdieron su vida por la fe. No es por eso que son mártires. Lo que sí hicieron todos estos individuos de esta gran multitud fue sufrir en medio de su peregrinaje por causa de su fe. Sí, algunos fueron masacrados, otros murieron pobres, pero siéndole fieles al Señor. Otros murieron enfermos, pero todos estos mártires, hasta los que no murieron perseguidos por el Imperio Romano, murieron siéndole fieles al Señor Jesucristo. En medio de esta tribulación. Entonces, cuando el ángel le responde a Juan que esta gran multitud son todos los que han salido de la gran tribulación, cuando el ángel le dice que estos son los que han salido de ese atribulado peregrinaje en la tierra, lo que le está confirmando es que estos son todos los creyentes. En el mundo sufrieron, como estaban sufriendo todos sus hermanos en Asia Menor, pero ahora en la eternidad y por causa del cuidado de Dios, quien los había sellado con su sello en sus frentes durante su vida aquí en la tierra, se encuentran ahora de pie delante del trono de Dios y del Cordero, por causa del cuidado de Dios. Pero también el ángel le confirma a Juan la respuesta a su pregunta, informándole que estos que estaban vestidos de ropas blancas y que habían salido de la gran tribulación, también eran aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esos dos verbos que tenemos en esa frase se encuentran en el original en tiempo pasado.
Ellos dicen, han lavado, dice, han emblanquecido. En el original eso es un tiempo pasado. Y esto entonces nos está hablando de algo que ocurrió perfectamente en el pasado. Fue algo que ya ocurrió perfectamente. Es decir, como dijo Grant Osborne, el uso de esos verbos en tiempo pasado le está confirmando a Juan la perfección de los efectos de la sangre de Cristo. Por eso están en el cielo. Cada uno de los individuos de esta gran multitud, le dijo el ángel a Juan, han lavado sus ropas. Ahora esto es simbólico también. Con esa frase obviamente el ángel está haciendo referencia a la necesidad que tiene todo pecador de ser limpiado de su pecado. Y esta es la verdad que vemos a todo lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, hablando del día de la expiación, Dios le dijo a Israel lo siguiente en Levítico 16:30. Escuchen. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El profeta Isaías, hablándole a su pueblo, les dijo lo siguiente en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Estamos sucios, necesitamos ser limpiados. Esa fue la misma ilustración con la que el Señor amonestó a la iglesia en Sardis, recuerden. A ellos les dijo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Mientras habían unos pocos que no habían manchado sus ropas, habían otros muchos que profesando ser cristianos estaban viviendo en pecado y estaban manchando así simbólicamente sus vestiduras espirituales por causa del pecado en el que estaban viviendo. Bueno, lo que el ángel le dice a Juan es que cada individuo de esta gran multitud han lavado sus ropas. Ellos han sido lavados de sus pecados, como lo había prometido el Señor desde la antigüedad, como le prometió el Señor a su pueblo en el nuevo pacto en Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esa es la promesa del Señor. Y eso fue lo que hizo. Fue cumplido aquí en esta visión. Pero el ángel es aún más específico. Y le dice a Juan que todos estos creyentes en la gloria han lavado tan perfectamente sus ropas que las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Aquí tenemos otra paradoja. En Apocalipsis 5 leímos del león de la tribu de Judá que conquistó como el Cordero. Y aquí tenemos ropas emblanquecidas con sangre. Esto es lenguaje simbólico. La referencia aquí es muy probablemente a dos pasajes en el libro de Éxodo. El primero de ellos en Éxodo capítulo 19, cuando Dios hace el pacto con su pueblo Israel en el monte Sinaí. Y Dios le dice a su pueblo lo siguiente en Éxodo 19:10. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Dios iba a venir a ellos. Por lo tanto, era necesario que sus vestiduras simbólicas estuvieran limpias. Esto obviamente es lenguaje tipológico, mostrando la necesidad de estar limpios de nuestro pecado si vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y el segundo pasaje lo tenemos en Éxodo capítulo 24, cuando el Señor ratifica su pacto con Israel. Y leemos lo siguiente en Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y sabemos, por lo que escribió el autor de la epístola a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 9, haciendo referencia a Éxodo capítulo 24, que esto lo hizo Moisés para santificar y remitir los pecados del pueblo de Israel. Moisés había rociado al pueblo con la sangre del pacto para purificarlos o limpiarlos de sus pecados. Lo
que el ángel entonces le está confirmando a Juan es que todos estos que estaban vestidos de ropas blancas eran aquellos que habían sido purificados, santificados y perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en su favor. Como dijo el autor a los Hebreos, en Hebreos 9, 17. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esta gran multitud están experimentando ahora esa promesa ya realizada. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo en su favor. Como escribió el apóstol Juan a las iglesias en Asia en su primera epístola, 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como escribió el apóstol Pablo a los Efesios, hablándoles del Señor Jesucristo en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, es muy importante que notemos que la razón por la cual los santos en gloria están de pie delante del trono de Dios y del Cordero no es porque ellos hayan lavado ellos mismos sus ropas, no es porque ellos hayan emblanquecido en la sangre de Cristo ellos mismos sus ropas. Recordemos el himno que ellos cantan en la gloria: la salvación le pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Estas dos frases lo que están indicando es lo que los santos han recibido por causa de su fe en el Señor Jesucristo durante su vida en esta tierra. Fue Cristo, dice el autor de los Hebreos, quien con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fue Él quien lo hizo, no fue cada uno de esos individuos. Eso no fue algo que ellos hicieron, sino que fue algo que ellos recibieron por la fe. Como escribió Bill, la metáfora de lavar las ropas blancas en sangre primariamente connota la realidad objetiva que los santos han sido lavados de su pecado por su fe perseverante en la muerte de Cristo por ellos. Nada más. Esto es un regalo que ellos recibieron, el perdón de pecados, la limpieza que Dios hace. Y eso fue lo mismo que profetizó el profeta Daniel en Daniel capítulo 12, versículo 10. Dios dijo: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. La promesa de Dios cumplida aquí en la gloria. Entonces, la razón por la cual los santos pudieron sostenerse en pie delante de Dios y del Cordero, la razón por la cual pueden ahora en la gloria estar delante del Dios Trino, fue porque todos y cada uno de ellos había sido limpiado perfectamente de todos sus pecados por la obra de Cristo en su favor, lo cual ellos habían creído y habían perseverado creyendo durante su peregrinaje en esta tierra. Por eso están parados delante del trono de Dios y del Cordero. Ahora notemos que el ángel le da la confirmación a Juan de que toda esa gran multitud realmente se sostendrá en pie delante de Dios. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Esa frase con la que inicia el versículo 15, como podemos ver, es explicativa. Por esto, es decir, lo que el ángel está diciendo es que la razón por la cual los santos están delante del trono es el resultado de lo que Cristo hizo en su favor. Como escribió Bill, los pecadores deben huir de la presencia del que está sentado en el trono porque Él es santo y debe derramar su ira sobre el pecado.
Pero aquellos que creen que el Cordero ha propiciado la ira de Dios a su favor y consecuentemente han sido declarados limpios y justos, se les permite entrar delante de Dios. Lo que debemos ver es la confirmación que le hace el ángel a Juan a su pregunta en Apocalipsis 10:17. Es decir, los santos en gloria no solo serán los que puedan sostenerse en pie, pero también les será confirmado porque lo harán así, estarán de pie delante de Dios y del Cordero por la eternidad, sirviéndole día y noche. Esa es la confirmación. ¿Realmente se sostendrán en pie? Sí. ¿Por qué? Porque servirán a Dios eternamente. Ese término que se traduce en nuestra versión como servirle, literalmente significa adorar. La confirmación de que estos 144,000, de que esa gran multitud se sostendrá en pie en el día del juicio, es que adorarán a Dios y al Cordero por la eternidad, día y noche, es decir, incesantemente. Recordemos que esa fue la promesa que le fue revelada a Juan una y otra vez en este libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:6, hablando del Señor Jesucristo, dijo: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino y sacerdotes para Dios. En Apocalipsis 3:12, hablando de la iglesia en Filadelfia: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Por siempre estarán ahí. Apocalipsis 5:10, y los has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Y es como sacerdotes que todos los santos en gloria adoran a Dios incesantemente por toda la eternidad, cantando de su fidelidad, cantando de su sabiduría, cantando de su poder, de su gloria, de su majestad y su soberanía por la eternidad. Si Juan estaba dudando de que estos realmente se sostendrían en pie en el día del juicio, aquí el ángel le quita cualquier duda. Ellos servirán a Dios por la eternidad. Nunca más saldrán de la presencia del que está sentado en el trono y del Cordero. Nunca más. Mientras los impíos sufren el tormento eterno en el infierno, los santos estarán sirviéndole a Dios sin cesar por la eternidad. ¿Podía haber, mis hermanos, una mejor confirmación que esta? ¿Habrá una forma más clara de confirmarle al Señor su respuesta a Juan? Él le mostró que sería su pueblo el que se sostendría en pie en aquel día. Y aquí le confirma que así será. Y lo hizo mostrándole a ese mismo pueblo que estaba delante del trono, adorando a Dios por toda la eternidad. Pero además el Señor le confirma su respuesta a Juan, mostrándole las bendiciones que obtendría esa gran multitud por haberse sostenido en pie en aquel gran día del juicio. Versículos 15 al 17. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Pero escuchen esto: y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 7 bendiciones le son mostradas al apóstol Juan para confirmarle la realidad de que será solamente esta gran multitud que fue redimida por el Señor Jesucristo la que se sostendrá en pie en el día del juicio. 7 bendiciones. Y la primera de esas 7 la encontramos en el versículo 15. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. La primera bendición que experimentarán los santos en la gloria será la promesa que le fue prometida a Israel en el Antiguo Testamento y que fue experimentada temporalmente por su pueblo en el Nuevo Testamento, y que no es otra cosa más que la morada de Dios con su pueblo por la eternidad.
Dios extendiendo su tabernáculo sobre su pueblo no es otra cosa más que Él habitando eternamente en medio de ellos. Como dijo Maus, que el tabernáculo esté sobre su pueblo es una manera de decir que la presencia inmediata de Dios los cubrirá y protegerá de todo lo que les podría dañar. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios le había prometido a Israel habitar en medio de ellos. En Éxodo 25:8, Dios ordenándole a Israel la ofrenda del tabernáculo, les dijo lo siguiente: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Unos capítulos más adelante, cuando Dios le ordena a su pueblo la manera en la que Aarón y sus hijos debían ser consagrados, en Éxodo 29:45 le dijo: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. La promesa. En Levítico 26, cuando le está hablando sobre las bendiciones que obtendría Israel por obedecer al pacto, Dios les dijo lo siguiente: y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Fue la misma presencia que guió a Israel en medio del desierto en una columna de nube y una columna de fuego, guiándolos en su camino hasta la tierra prometida. Pero también fue la misma presencia que habitó en medio de su pueblo en la persona del Señor Jesucristo. Como estudiamos con el pastor Eric en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, literalmente tabernaculó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero ahora en la gloria, ya esto no es una promesa para el pueblo de Dios, tampoco es algo temporal, sino que la presencia de Dios en medio de su pueblo redimido será una realidad por toda la eternidad. Como dijo Grant Osborne, el significado aquí es que en la eternidad los santos literalmente experimentarán la presencia Shekinah de Dios, o la presencia de la gloria de Dios. Este es, mis hermanos, el cumplimiento de la promesa de Ezequiel 37:27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La segunda bendición que experimentarán los santos en la gloria la vemos en el versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed. Ahora debemos notar que esta, junto con el resto de las bendiciones que vemos en los demás versículos, esta fue la promesa de restauración que Dios le hizo a su pueblo Israel en Isaías 49:10. Ahí el Señor le dijo a todos los que regresaban del exilio lo siguiente: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. La segunda bendición entonces es que Dios hará que los santos en gloria no tengan hambre ni sed. Ahora, esto significa mucho más que la bendición de no tener hambre o sed, mucho más. Significa mucho más que no volver a experimentar hambrunas como las que experimentan los santos en su tribulación, en su peregrinaje en la tierra. En el Antiguo Testamento el hambre y la sed eran vistos frecuentemente como la ilustración del juicio de Dios. En Deuteronomio 28, por ejemplo, Dios le habla a Israel sobre las consecuencias de su desobediencia. Y en los versículos 47 y 48 les dijo lo siguiente: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. La bendición entonces que experimentarán los santos en la gloria no será meramente no tener hambre o sed, sino que por la obra perfecta de Cristo en su favor será no experimentar jamás el juicio de Dios, nunca más, sino que por el contrario disfrutarán de la plena satisfacción del alma por causa de la salvación que les fue dada por nuestro Dios. Llenos, plenos, satisfechos por la eternidad. La tercera y la cuarta bendición van juntas.
El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Para los pueblos del Medio Oriente, del Mediterráneo, para lugares desérticos, el sol y el calor son símbolos de sufrimiento. Fue por eso que Dios le prometió a los exiliados en Isaías 49:10 que ni el calor ni el sol los afligiría. Fue por eso que en el Salmo 121, que habla del cuidado que Jehová tendrá de su pueblo, dice lo siguiente en el versículo 6: el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. La bendición aquí es Dios librando a sus redimidos de todo aquello que los afligió durante su peregrinaje por este desierto terrenal. Ni el sol, ni el calor, ni nada de lo que los afligió aquí en la tierra será más en la gloria. Dios lo quitará. Esa es la promesa. La quinta bendición la leemos en el versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Es sumamente interesante que la palabra que usa Isaías en Isaías 49:10 para afirmar que el que tiene de ellos misericordia los guiará. Esa palabra guiará en el hebreo se usa para describir a los pastores guiando a sus ovejas. Literalmente entonces lo que Isaías dijo fue: el que tiene de ellos misericordia los pastoreará. Ahora, ¿de quién estaba hablando Isaías? Bueno, de Jehová. Él era el que se había proclamado el pastor de Israel. Él era el que guiaría siempre a su pueblo, como le dijo el Señor a su pueblo por medio del profeta Ezequiel. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Bueno, lo que se le está mostrando a Juan en esta visión es que el Cordero es el Jehová del que habló el profeta Isaías y del que habló el profeta Ezequiel. Es Él, como dijo el Señor en Juan capítulo 10, el buen pastor. Y es Él quien, habiendo dado su vida por sus ovejas, las pastoreará por la eternidad. Esta es una de las bendiciones que experimentarán los santos en la gloria. Pero también, siendo su pastor, el Señor Jesucristo los bendecirá como guiándolos a fuentes de aguas de vida. Como le prometió Dios a su pueblo por medio del profeta Isaías, aquí la bendición que disfrutarán los santos de la gloria serán las aguas de la vida eterna. Como le dijo el Señor a la mujer samaritana en Juan capítulo 4: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Versículos 13 y 14. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Los santos ya no experimentarán más la muerte, sino que el Cordero, nuestro pastor, nos bendecirá con la vida eterna delante de la presencia de Dios y la suya. Y por último, la séptima bendición de la que gozarán los santos en la gloria es que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es la misma bendición que leemos en Apocalipsis 21:4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Los santos en esta visión ya no están en la tierra. En aquel día, en este día, ya las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más sufrimiento, ni dolor, ni tristeza. Ya no habrán más persecuciones, ni muerte, ni hambres, ni pestes. Y por lo tanto ya no habrá más lágrimas que derramar. Porque los santos estaremos delante de la presencia de nuestro Dios por la eternidad. No solo siendo cuidados por Él, no solo siendo pastoreados por el Cordero, sino estando plenamente satisfechos en Él. Como leemos en Isaías 35:10,
Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Ya no más, porque estaremos en la gloria delante de nuestro Dios. Hermanos, así fue como le confirmó el Señor Jesucristo al apóstol Juan lo que será de sus santos, lo que será de aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, que hayan perseverado en la fe hasta el final en medio de esta gran tribulación. Y todo para el consuelo de Juan y de todos los creyentes, no solo de estas 7 iglesias en Asia Menor, sino para nuestro consuelo. Ahora, hermanos, pensemos en esto. ¿Qué pasaje en el Antiguo Testamento es el verdadero cumplimiento de esto que tenemos aquí? Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quiénes se sostendrán en pie en el día del juicio? Los santos de Dios, los redimidos del Cordero, los 144,000 sellados, esta gran multitud, la iglesia, todos los que han creído en el Señor Jesucristo, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas, y que hayan perseverado hasta el final en esa fe, nada más. Ahora, mis hermanos, ¿cómo podemos aplicar estas verdades nosotros a nuestras vidas? Quiero darles 2 cosas básicas. Primero, entendiendo nuestra necesidad de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos cada día de nuestras vidas. Desde el capítulo 4, en esta segunda serie de visiones, hemos estado viendo cómo se reconoce la gracia de Dios en todo esto. En el capítulo 4 vimos cómo en el cielo los 4 seres vivientes y los 24 ancianos le cantan a Dios, dándole gracias por la gracia que Él derramó sobre todas sus criaturas, siendo Él su creador. En el capítulo 5, después de entender la gracia de Dios al redimir un pueblo de todo linaje y lengua y pueblo y nación, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y millones de ángeles cantan magnificando la gracia de Dios que ha sido manifestada en Cristo Jesús. Y aquí en el capítulo 7 no son solo todos los ángeles los que le cantan a Dios adorándolo por su gracia redentora, sino que ahora vemos añadidos a todos los redimidos de Dios en la gloria, clamando todos a gran voz, regocijándose en el Evangelio, diciendo: la salvación le pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Y es por ese Evangelio, es por esa realidad que todos los santos le servirán a Dios por la eternidad. Bueno, si lo que se nos está presentando en este capítulo es que nuestra realidad como cristianos será la de meditar en la eternidad constantemente en el Evangelio que nos salvó, entonces nuestra realidad en esta vida debe ser la misma. Nuestro deber es meditar diariamente en la gracia que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Y hacerlo predicándonos el Evangelio a nosotros mismos cada día de nuestras vidas. Solo así podemos recordarnos a nosotros mismos la gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Hermanos, todos y cada uno de nosotros merecíamos el juicio de Dios. ¿Entendemos eso?
Todos y cada uno de nosotros merecíamos que la ira del Cordero fuera derramada sobre nosotros por causa de toda nuestra maldad. ¿Entendemos eso? Como dice el Salmo 133, si mirares los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Por eso la preocupación de Juan. Y esa es nuestra realidad. Todos y cada uno de nosotros, como dice el Salmo 51, fuimos concebidos en pecado. Todos y cada uno de nosotros, como dice el Salmo 14, nos desviamos, nos corrompimos y no hicimos lo bueno. Todos y cada uno de nosotros, como dice Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto era evidente porque nosotros seguíamos la corriente de este mundo y hacíamos la voluntad de nuestra carne y no la de Dios. Y por eso dice Efesios 2:3, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, en lugar de condenarnos, nos selló con su sello. En lugar de maldecirnos, nos bendijo con la salvación. Como continúa diciendo el Salmo 133, pero en ti hay perdón para que seas temido. Y Dios lo hizo enviando a su Hijo Jesucristo al mundo para que Él viviera la vida de obediencia que ninguno de nosotros pudo vivir y para morir en la cruz del Calvario sufriendo la ira que nosotros debíamos sufrir por causa de nuestros pecados. Con el propósito de que con el derramamiento de su sangre nosotros pudiéramos ser limpiados y perdonados de todos nuestros pecados, justificados, reconciliados, santificados, adoptados y un día glorificados por el Señor. ¿Qué de todo esto que ha llegado a nuestras vidas ha ocurrido por algo en nosotros? Absolutamente nada. Todo ha sido por la absoluta gracia y misericordia de Dios. Y es así como el Evangelio impacta nuestras vidas, mis hermanos. Porque cuando estamos pasando tribulaciones, cuando estamos sufriendo de hambre, de enfermedades, de falta de trabajo, de cansancio, el Evangelio vuelve a enfocarnos en la realidad. Sí, podremos estar sufriendo todas estas cosas, pero hay una realidad que sobrepasa nuestra realidad terrenal. Nuestras ropas han sido lavadas y han sido emblanquecidas en la sangre del Cordero. Y es por eso que nosotros podremos entonces sostenernos en pie en aquel día. Cuando hemos caído en el error de poner nuestra mirada en este mundo. Cuando hemos caído en el error de poner nuestra esperanza en esta vida. El Evangelio nos recuerda que esta vida es temporal. Que como cristianos somos extranjeros y peregrinos en esta vida. Y que nuestra esperanza está en los cielos donde está nuestro Dios. Es por eso que el falso evangelio de la prosperidad es un mensaje tan perverso. Porque pone la mirada de los hombres en este mundo y en las cosas de este mundo en lugar de las bendiciones espirituales que tenemos ya nosotros en Cristo Jesús. Cuando estamos deprimidos o cuando carecemos de algo, el evangelio nos recuerda que Dios nos ha dado el mayor tesoro que podemos tener. Como le dijo Pablo a los romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Qué más podemos necesitar? Cuando estamos luchando contra nuestro pecado, el Evangelio nos recuerda que Cristo murió por nosotros. Y que con Él nosotros fuimos crucificados y muertos al poder del pecado en nuestras vidas. Y fuimos libertados para andar entonces en vida nueva. Como dice Romanos capítulo 6, porque el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la evidencia de que realmente hemos sido redimidos por el Señor. De que estamos luchando contra nuestro pecado, de que estamos viviendo en santidad, de que caemos pero nos arrepentimos y seguimos esta carrera.
que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero me temo que algunos entre nosotros que están viviendo hipócritamente, profesan ser cristianos, pero en lo oculto, en lo secreto, están viviendo en pecado. Están evidenciando con sus vidas que no conocen al Señor, que sus ropas no han sido lavadas ni emblanquecidas con la sangre del Cordero. Porque de serlo así, el poder sobre el pecado ha sido quitado. Hermanos, aquí podemos dar ejemplo tras ejemplo de lo que la meditación del Evangelio hace en la vida del creyente. Pero lo que debemos entender es nuestra necesidad de estarnos predicando constantemente el Evangelio a nosotros mismos. Nosotros somos débiles, somos necios, somos torpes, somos olvidadizos. Es por eso que hacer esto es tan necesario para nosotros. Segundo, quiero dirigirme a los que nos visitan el día de hoy. Habiendo escuchado lo que Dios nos ha dicho hoy en este pasaje, su deber es hacerse entonces esta pregunta: ¿así han sido lavadas mis ropas y emblanquecidas en la sangre del Cordero? De su respuesta a esa pregunta depende su eternidad. De su respuesta a esa pregunta depende su vida. Por eso es tan importante que usted se haga esa pregunta el día de hoy. Y que no deje pasar este día sin tratar de responderla. La importancia de esa pregunta está en que si su respuesta es negativa, si usted llega y dice: yo no he creído en el Señor Jesucristo, mis pecados no han sido limpiados, yo estoy aún bajo la ira de Dios. Examinando su vida, usted no puede decir que está limpio de sus pecados. Usted debe entender que hay un juicio que viene sobre usted. Y usted así no se sostendrá en pie. Por el contrario, sufrirá toda la ira de Dios en el infierno por toda la eternidad. Por eso que usted debe entender que Dios le ordena hoy en el Evangelio arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Solo Él es el camino, solo Él es la vida, solo Él es la verdad y solo Él lo puede salvar a usted de la ira venidera. Como dice la Biblia en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted se va a sostener en pie en el día del juicio, será únicamente porque usted se ha arrepentido de sus pecados y le ha confiado su vida al Señor Jesucristo. En aquel día nadie se parará delante de Dios y le dirá: aquí estoy por lo bueno que he sido en mi vida. Terminando sus palabras, el Señor lo enviará al infierno inmediatamente. Todos los santos que están de pie delante del trono dirán: estoy aquí únicamente porque tú me diste la salvación a mí en tu Hijo Jesucristo y me limpiaste de toda mi maldad con la sangre de tu Hijo. Nada más. Es por eso que usted debe buscarlo a Él. Solo en Él está la gracia para perdonar. Y solo en Él está la gracia para salvar a pecadores como usted y como yo. Arrepiéntase y crea el Evangelio. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este pasaje en el cual hemos meditado en esta mañana. Gracias por recordarnos de esa esperanza que tenemos nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Oh Señor, a veces somos tan malagradecidos. A veces, Señor, somos tan necios que sufrimos por lo que estamos pasando en esta vida sin entender lo que tú nos has dado ya en Cristo Jesús y lo que experimentaremos en la eternidad.
Señor, permite que tu evangelio continúe obrando en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos aferrarnos cada vez más a esa esperanza tan real, para que podamos seguir corriendo esta carrera de la fe, puestos los ojos en el Señor Jesucristo, como dice la epístola a los Hebreos, para que podamos seguir luchando contra nuestro pecado en esta vida, luchando contra Satanás y contra los ataques del mundo, para que podamos mantenernos fieles a ti, para que podamos seguir proclamando tu evangelio a todas las personas que tú pongas delante nuestro. Porque si tú no has venido es porque aún faltan más de los tuyos por entrar al redil. Oh Padre Santo, auxílianos a nosotros como iglesia local para que podamos seguir proclamando este evangelio precioso. Y te pido por las almas de aquellos aquí entre nosotros que aún no conocen al Señor Jesucristo, o aquellos que se están engañando en su pecado, para que tú, Padre, los salves y hagas una obra en sus corazones y los traigas a los pies del Redentor y laves sus ropas espirituales para que puedan un día presentarse delante de ti en la gloria. Te damos gracias, lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.